Ahora sí estamos transmitiendo. Ya. Bacán. Dice la Su, ha estado muy mal internet hoy. Sí. Parece que a todos y a todas les ha estado fallando un poquito. Pero bueno, ahí vamos. Mientras se escuche bien. Se ve, se escucha bien. Sí, pueden levantar la manito virtual, o sea, el dedito virtual. Se Sería bacán porque no escucha, les veo nada. se escucha No bien, veo nada. se ¿Se escucha, se escucha? escucha. Bacán. Bacán. Empezaron a aparecer manos. Bacán. Súper. Se escucha bien. Súper. Muchas gracias a todas y a todos por estar en esta nueva reunión de estudio y reflexión en relación en torno al Bhagavad Gita. Voy a abrir la presentación que mostramos el otro día. Acá está. Y voy a hacer un pequeñísimo resumen para quienes no estuvieron. Y luego, hoy día, sí o sí, quiero que tengamos un poquito más de espacio para reflexionar, para conversar, para ver si tienen preguntas o comentarios de cómo ustedes que conocen del Bhagavad Gita o si tienen preguntas en relación a él, ¿sí? Entonces, hablamos un poquito del contexto del Bhagavad Gita, que está ahí. No voy a entrar mucho hoy para que no nos quite tanto tiempo. Tiene 700 versos, ¿sí? Y se divide en 18 capítulos. El Bhagavad Gita, como ya lo mencionamos, significa la canción del todo atractivo de Bhagavan, ¿sí? Del todo bello. Tiene, dependiendo de la perspectiva con la cual revisemos la historia, y eso es importante siempre entender, la historia nunca proviene solo de un lugar, de una perspectiva. Al Bhagavad Gita se le adjudica una antigüedad de 5.000 años o de 2.000, 1.500 años de antigüedad, dependiendo si la mirada es émica, es decir, interna al sistema, o ética, es decir, externa al sistema, ¿sí? Académicos modernos le han dado la datación de 2.000 a 1.500 años de antigüedad, aprox, pero también entendiendo que probablemente proviene de una tradición oral y 5.000 años de antigüedad es la versión que otorga la misma cultura desde donde emerge el Bhagavad Gita, que es la cultura del Veda o la cultura del sánscrito. Está dentro del Mahabharata, que es algo que vamos a tocar hoy día. Es el texto en sánscrito más traducido en el mundo, más de 50 idiomas. Y a diferencia de la mayoría de los textos yógicos clásicos, como el Yoga Sutra u otros, como los Upanishad, que tienen una perspectiva más ascética en relación al cultivo del yoga, de distancia del mundo. En el caso del Gita, el yoga tiene una perspectiva práctica en el mundo, ¿sí? Entonces el Bhagavad Gita presenta una perspectiva radical, en un sentido, a lo que ya se estaba presentando como yoga en textos clásicos. Hablamos también del Gita como un tratado. El Gita es un tratado literario, poético, es un tratado social, es un tratado ético donde se explora la naturaleza del Dharma, el deber. Hoy día quizás alcanzamos a hablar algo del Dharma, el karma, la acción y reacción. De Loka Sangraha, que significa el soporte del mundo. Es un tratado filosófico, por supuesto, es la base sustancial de una de las grandes filosofías de India, llamada el Vedanta. Se explora el concepto del ser, el mundo, Prakriti, la liberación, moksha, el tiempo, etc. Es un tratado escritural, eso quiere decir que para ciertas tradiciones es considerado una escritura divina, una revelación. Es un tratado teológico, se habla acerca de la divinidad de Krishna y se exploran conceptos, si bien no con estas palabras, pero los podemos entender como monoteísmo o panenteísmo, panteísmo, etc. Es un tratado devocional, es un tratado de amor entre Krishna y Arjuna, su devoto, y sus devotos y devotas. Y por último, es un tratado de yoga, ¿sí? En relación a aquello, hablamos también de que el Gita es un tratado yógico por excelencia. La palabra yoga aparece 78 veces y palabras vinculadas con yoga como yogin, es decir, el practicante, yukta, el acto de ligar, y otras aparecen 155 veces.
en 700 versos. O sea, aparece 20 y tantos % del texto completo la palabra yoga. ¿Sí? En el Gita, el yoga hace referencia a una meta, a un estado, en este caso un estado de conciencia superior y una práctica para alcanzar ese estado, es decir, una práctica de actos conscientes. ¿Sí? Se hablan de distintos yogas, como el karma yoga, el yoga de la acción, el jnana yoga, el yoga del conocimiento, el bhakti yoga, el yoga de la devoción, y hay otros más, como el buddhi, sankhya y dhyana yogas, y no se describe ni se menciona siquiera el, a ratos conocido modernamente, Raja Yoga. El Raja Yoga es un término que aparece desde el 1200 o desde el siglo XII, XI en adelante recién. Y entendamos que el Gita es mucho, mucho, mucho más antiguo. ¿Sí? Voy a abrir el chat porque veo que hay algunos comentarios o preguntas. La Lili pregunta, tío, ¿esto queda grabado en el Facebook? Está quedando grabado en el Facebook. Sí, mi mamá dice así, pero no le digan. El Facebook. La Nico pregunta en el chat, ¿hay una diferencia entre la exposición vedántica y advaita? Vamos a explorar esos conceptos posteriormente, ¿sí? Advaita es un tipo de perspectiva vedántica. Entonces, no se podrían comparar porque el Vedanta contiene al Advaita Vedanta. Y en un sentido, sí, hay perspectivas Advaita en el Bhagavad Gita, pero también hay otras perspectivas y por lo tanto la perspectiva final no es Advaita, que significa no dualista, ¿sí? No es exclusivamente no dualista. El Bhagavad Gita va a explorar distintas perspectivas en relación a la, valga la redundancia, relación entre el ser, el mundo y la trascendencia. Advaita Vedanta es un tipo de perspectiva no dualista en relación a la vinculación entre el ser, el mundo y lo supremo. Hablamos de traducciones recomendadas. El primero es el Bhagavad Gita de Graham Schweik, que es un académico, pero también practicante y por lo tanto tiene un muy buen equilibrio. Hablamos de la traducción de Braja Kishore, un Gita simple. Como lo mencioné el viernes pasado, estos textos, la mayoría están en inglés, lamentablemente para quienes no hablan inglés. A Simple Gita, o un Gita simple, a mí en particular me gusta mucho porque es muy fácil de leer. Va siguiendo una línea narrativa muy digerible y que no necesariamente es o está explícita en el Bhagavad Gita per se. El autor, Braja Kishore, hizo un estudio muy profundo de los comentaristas previos y él hace una narrativa que es muy hilada, con diálogos que no necesariamente están explícitos en el Gita per se. Tenemos el Bhagavad Gita tal como es, el famoso Bhagavad Gita tal como es de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el más connotado, el más reconocido, indudablemente el más traducido también. De esta versión se han distribuido millones de copias, millones. Y por último, el Bhagavad Gita, una nueva traducción de George Feuerstein, que también, al igual que Graham Schweik, tiene la particularidad de ser simultáneamente practicante y académico. Así que entre estos cuatro podemos sacar un contenido bastante saludable en relación al Gita. Eso fue lo que alcanzamos a ver en nuestra reunión del viernes anterior. Hablamos un poquitito, bien poquito del contexto narrativo. Hoy día vamos a explorarlo un poco más. Y comenzamos con la lectura del Gita per se, el primer texto. Y al igual que esa vez, comenzamos con un mantra. Mantra, una herramienta para la mente. Generalmente se le da la connotación de una herramienta para liberar la mente. Así que procederé a recitar este mantra con el propósito de liberar nuestra mente de condiciones que no nos permitan acercarnos libremente al estudio de
esta hermosura de texto, ¿sí? Lo voy a recitar 3 veces. Si lo conoce, lo puede recitar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien. Este bonito mantra generalmente se vibra antes del estudio, antes de la lectura del Gita. Probablemente en reuniones posteriores vamos a recitar otro mantra muy tradicional también, uno de los Shantipata o de los mantras de la paz, que también generalmente se vibra antes de estudios para promover una buena vinculación entre las personas que estudian. ¿Ok? Este es el primer texto del Gita. Este es el que alcanzamos a dejar expuesto. Hoy día vamos a ver si nos da el tiempo para estudiar un pelito más, aunque pensé que es relevante saber quiénes son los personajes literarios del Gita, porque vamos a escuchar un montón de nombres y probablemente no vamos a cachar ni uno si nunca lo hemos leído. ¿Ok? Entonces primero lo voy a recitar en sánscrito, que está acá. Estas letras que ven acá arriba es sánscrito. Esta es la transliteración. El sánscrito originalmente se escribe en Devanagari, que es esto que está acá. Esta escritura que está aquí. Ahí está el símbolo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el Devanagari y la transliteración, como sonaría en nuestro propio idioma. Entonces voy a leer esto primero. Y dice, Dhritarashtra uvacha dharmakshetre kurukshetre samaveta yuyutsavaha mamakha pandavaschaiva kim akurvata sanjaya. Este es el texto de apertura del Bhagavad Gita. Entonces, antes de continuar, voy a dejar de compartir un momentín y quiero verles para saber si hay alguna duda hasta acá, un comentario, una reflexión, lo que sea. Abierto el micrófono, quizás para ordenarlo más, hay una opción donde dice participantes, hay una opción para levantar la mano. Entonces, si quieren, pueden levantar la mano ahí. Es una mano como azulita. Si es que quieren comentar algo o preguntar algo, o pueden escribir en el chat también. Si es que no la hay, continuaremos entonces. Ya. Sigámosle. Algo dice la Lilia ahí en el chat. Siempre tiene que partir alguien, ¿no? Ahí sí. Dice, Vish, ¿de qué depende el mantra escogido para iniciar la lectura de estudio? Es un mantra tradición, es de una tradición. No es como azaroso. Es un mantra tradicional que se ocupa para abrir el estudio de fundamentalmente 2 textos, el Bhagavad Gita y el Bhagavad Purana. ¿Sí? Es un mantra que hace referencia a Krishna, de hecho, como con el nombre de Vasudeva. ¿Sí? Denme 5 segundos, voy a cerrar la cortina. Cinco segundos. Ok. Vamos a compartir de nuevo, entonces. Bien. Entonces, en este primer shloka o primer verso del Bhagavad Gita, tenemos esta traducción. Dhritarashtra dijo, oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu
después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear. Veámoslo palabra por palabra, más o menos, para no tomar mucho tiempo. Sanjaya, que es el ministro de Dhritarashtra, que es mencionado acá. Dhritarashtra Uvacha. Uvacha dijo. Entonces, Dhritarashtra dijo, Sanjaya, Kim, que hicieron, Kurvata, los míos, Mamaka, Chaiva, Pandavas. Entonces, aquí ya tenemos varios personajes. Tenemos a Dhritarashtra, Sanjaya, los míos, que se refiere a sus hijos, llamados los Kauravas, y los Pandavas. Entonces tenemos dos grupos. Habiéndose reunido, Samaveta, Yuyutsava. No sé si hay practicantes de artes marciales. Hay un arte marcial más o menos moderna en la actualidad que se llama Jiu-Jitsu. Muchos académicos dicen que el Jiu-Jitsu, que generalmente se le asocia con Japón, nace realmente en India. Y aquí hay una muestra, un posible argumento. Yuyutsavaha significa con el deseo de pelear. Yuyutsu significa pelear. O yuyuts. Y utsava significa con el deseo. ¿Sí? Entonces, que se reunieron con el deseo de pelear en, aquí está en locativo, Dharmakshetre, Kurukshetre, en Kurukshetra, que es un lugar, es un campo de batalla, que es un lugar, Kshetre, de Dharma. ¿Sí? Entonces, eso es algo que necesitamos evaluar. ¿Qué hicieron mis hijos y los Pándavas reunidos con el deseo de pelear en el campo de batalla de Kurukshetra, que es un campo del Dharma? ¿Ok? Eso es lo que dice este primer shloka. Pero necesitamos saber quiénes son las personas que están hablando aquí, porque si no nos vamos a enredar muchísimo. Esto en general lo vemos en gran detalle en nuestro curso de Bhagavad Gita, en el curso de formación. Esta es la línea, el árbol de línea genealógica del Mahabharata, que es de donde emerge el Bhagavad Gita, ¿sí? Y no los voy a mencionar a todos porque si no, no vamos a alcanzar hoy, aunque si les interesa podemos hacer otra reunión donde hablemos solo de la historia del Mahabharata, que es, o sea, cualquier teleserie chilena es una alpargata al lado del Mahabharata. Sucupira, Amor de Mercado, todo eso se queda muy chico al lado del Mahabharata. ¿Cuál otro? Bueno, todas esas teleseries antiguas. Entonces, vamos a ir a una parte que va a ser más cercana, ¿sí? Tenemos en una familia dos hermanos, Dhritarashtra y Pandu. Estos son los dos hermanos, ¿ok? ¿Cómo son hermanos y desde dónde vienen? Es una historia que requiere mucha historia previa. Está metido Vyasa entre medio, está metido Bhishma, el abuelo, que vamos a hablar un poquitito de Bhishma, Ganga, la diosa del río Ganges, Shantanu, el rey, Satyavati, una mujer fiera, Parashara, un gran sabio, en fin. Por ahora, simplemente nos vamos a quedar con dos hermanos, Pandu y Dhritarashtra. ¿Ok? Estos dos hermanos habían heredado el trono, un trono que había pasado por muchas personas sin nunca quedarse con el heredero real. El verdadero heredero era Bhishma, él era el hijo del rey original Shantanu, pero él había tomado un tremendo voto, un voto de celibato. Él prometió que nunca iba a tener ningún tipo de relación de carácter sexoafectivo, por distintas razones que algún día podremos contar. Por eso se llama Bhishma. Bhishma significa el del terrible voto. ¿Sí? Cristina pregunta en el chat, ¿Vyasa es el padre de ellos? Sí,
Exactamente, Vyasa es el papá de ellos, pero en una forma muy rara, a través de un proceso llamado en el sánscrito, en la cultura del sánscrito, Niyoga, que no vamos a hablar ahora, muy largo. Pero sí, Vyasa es el padre de Dhritarashtra y Pandu. La cosa que, el asunto es que Dhritarashtra nació ciego, no de forma casual, también hay una razón para aquello, muy fuerte, sin embargo, y Pandu, Dhritarashtra era el mayor, y Pandu nació, como su nombre lo indica, Pandu en el sánscrito significa pálido, y literalmente Pandu, o Panduroga, roga significa enfermedad, Panduroga es anemia. Entonces, al parecer, Pandu nació con una enfermedad anémica muy pesada, y era por lo tanto muy débil y pálido. Así se le conocía a Pandu. Pero estaba mucho más capacitado que Dhritarashtra, que estaba ciego, aunque fuera el mayor, para ocupar el trono. Y por lo tanto, Pandu se quedó con el trono. Dhritarashtra, por su parte, él se casó con Gandhari, una princesa guerrera tremenda, súper poderosa, y tuvieron místicamente 100 hijos varones, siempre se habla de los 100 hijos de Dhritarashtra y Gandhari, más una hija, que casi nadie la menciona, lamentablemente. Entonces tuvieron, ahí está el nombre de la hija, Dushala, así se llamaba la hija de Dhritarashtra y Gandhari, una hija guerrera también. Entonces tuvieron 100 hijos e hijas. Sin embargo, salieron bien malitos estos cabros chicos, la verdad. Eran, especialmente Duryodhana, era el peor de todos, bien mal comportado el chiquillo. Eran los mayores. A su vez, Pandu, le pasó algo muy terrible a Pandu. Tenemos que contar la historia la lamentable historia sexual de Pandu. Pandu un día estaba cazando, él era un guerrero, un rey, entonces él tenía la posibilidad de cazar. Y mientras estaba cazando vio a 2 ciervos. Entonces dijo, ya, vamos a matar a estos ciervos. Y le disparó 2 flechas a los ciervos. Esos ciervos, mientras estaban moribundos, cambiaron de forma y aparecieron como un sabio y una sabia. Y Pandu quedó como sorprendido. ¿Qué pasó? Dijo. Se le acercó a los sabios y a la sabia y le dijeron, nosotros estábamos queriendo, nos pilló aquí las ganas de hacer cositas, aquí en medio de la naturaleza. No íbamos a estar así nomás, porque qué ordinario estar en medio del campo teniendo relaciones sexuales, así que tomamos la forma de 2 animales. Y por lo tanto dijo, lo que tú acabas de hacer es terriblemente pecaminoso, o sea, peor no podría haber sido. Tú primero matas a animales. Segundo, matas a 2 animales que estaban copulando. Y eso para los guerreros era era imposible. No puedes matar a un animal mientras está copulando. Y además nosotros somos seres humanos. Entonces lo que tú has hecho es terrible. Y por lo tanto, yo te maldigo, le dijo el sabio mientras moría, yo te maldigo a que tú vivas lo mismo que nosotros. Que tú, cuando estés en el pleno acto sexual, en el momento del orgasmo, encuentres tu muerte. Y Pandu, como era el rey, gritó como si fuera una teleserie, ¡no! Mirando para arriba. Entonces quedó devastado. Le contó a sus esposas, tenía 2 esposas, Madri y Kunti, las cuales también quedaron devastadas. Ahora nuevamente, porque como ya les dije, el trono nunca había encontrado un verdadero heredero, y por fin lo había encontrado en Pandu, pero al Perla se le ocurrió matar a 2 animales copulando y quedó imposibilitado de tener hijos. Cuento corto, Pandu y sus esposas se fueron al bosque a vivir, renunciando de la vida del reino y todo. Y Kunti, una de las esposas, ella recordó tiempo después que ella había tenido una bendición por un sabio, que cuando ella lo quisiera podía invocar a dioses. No es el mismo concepto que tenemos como desde el cristianismo de dioses. En este caso el nombre es Devata, que significa regentes de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, tenemos el dios Sol, el dios de la luna, tenemos la diosa del conocimiento, de la sabiduría, en fin. Entonces, Kunti recibió
la bendición de que cuando cantara un mantra específico y agregara el nombre de tal devata, de tal divinidad, esa divinidad iba a aparecer y le iba a otorgar un hijo. ¿Sí? Entonces Kunti lo conversó con Pandu, Pandu estuvo de acuerdo, y al primero que invocaron fue al Dios, a la divinidad de la justicia, llamado Dharma o Dharmaraj. Y Kunti le pidió un hijo y nació el primero llamado Yudhishthira. Este es el primero de los hijos de Pandu y Kunti. Si bien fue hijo de Kunti con el rey de la justicia, técnicamente hablando, Pandu se considera el padre de Yudhishthira. Entonces, Yudhishthira tiene dos padres y una madre. Dos madres también. Dos madres y dos padres. Por lo tanto, él es el primero de los Pandavas. Entonces, aquí tenemos al nombre que vimos recién en el mantra o en el verso anterior. Los Pandavas están encabezados por el primero que se llama Yudhishthira. El segundo hijo fue Bhima, que fue hijo de Vayu o del dios del viento, muy poderoso, el Devata, la divinidad más poderosa. Entonces, Bhima es el más poderoso de los. El tercero fue quien está, no lo veo, aquí está, Arjuna, el tercer hijo, el más famoso. Arjuna es el hijo de Indra, que es el dios del cielo, de las lluvias, de los rayos. Es como Odín, probablemente, en la cultura nórdica. Y luego tuvieron a dos hijos más. Kunti le entregó el mantra a su co-esposa, Madri, y tuvieron a dos hijos más, Nakula y Sahadeva, hijos de los dioses de la medicina, Ashwini Kumara, ¿sí? Dos jovencitos. Entonces, ahí están los 5 Pandavas, ¿ok? Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadeva. La Niku preguntó, ¿cuál es la segunda madre de Yudhishthira? Ah, claro, Madri. Ahí la Gita respondió. Madri y Kunti son las dos madres de los Pandavas, y Pandu y los distintos devatas o divinidades son hijos de los 5, son padres de los 5 Pandavas, ¿ok? Entonces, estos dos grupos, tenemos a los hijos de Pandu, 5, y a los 100 hijos de Dhritarashtra, eran primos, pero tenían mucho conflicto entre ellos, especialmente de parte desde Duryodhana hacia sus primos, los Pándavas. Él era muy envidioso de los Pándavas, ¿sí? Porque ellos básicamente eran los herederos reales del trono, pues Pandu era el heredero original. Entonces Duryodhana intentó de distintas formas matar a los Pándavas. Primero trató de envenenar a Bhima, que era el más fuerte. Luego los invitó de vacaciones a una casa hecha de cera y le prendió fuego. En fin, trató de distintas formas de matar a sus primos. Bien mala onda. Pero no lo logró. Finalmente ocurrieron un montón de cosas entre medio. Engañaron a los Pándavas a través de un juego de dados para quitarles todas sus tierras, quitarles todas sus pertenencias, y abusaron de la esposa de los Pándavas, Draupadi. La arrastraron por el cabello, la arrastraron por una asamblea llena de hombres y nadie se opuso. Ahí, ese fue el comienzo de la batalla. Ese fue el comienzo de la destrucción de toda esta dinastía, cuando tocaron el cabello de Draupadi y abusaron de ella, la trataron de desvestir. Krishna salvó a Draupadi, fue el único que pudo salvar a Draupadi. Y finalmente ellos fueron exiliados. Los sacaron de su reino a los Pándavas. Recuerden que los Pándavas eran los herederos originales del reino. Los desterraron, los mandaron al bosque por 13 años, con la condición de que si los pillaban en cualquier momento de esos 13 años, iban a tomar 13 años más de exilio, ¿sí? A través de distintas trampas que hicieron recuerden los dos nombres, Kauravas, los hijos de Dhritarashtra, y los Pándavas, los hijos de Pandu, ¿ok? Entonces, después de estos 13 años, los Pándavas decidieron volver y recuperar su reino. Primero se lo pidieron de forma amable a Duryodhana, que había usurpado el trono, y Dhritarashtra lo permitió, porque era su hijo favorito.
entonces fueron de forma amable y le dijeron a Duryodhana, tú sabes que nosotros somos los reyes originales, nosotros somos los herederos del trono, pero nosotros no queremos, incluso a pesar de todo lo que has hecho en contra nuestra, todos los abusos, queremos simplemente vivir en paz. Danos un pedazo de nuestra tierra, entréganos un pedazo y seremos felices y no te molestaremos. A lo que Duryodhana respondió, yo no les daré ni siquiera el pedazo de tierra que cabe en la cabeza de una aguja. Ni siquiera ese pedacito de tierra les voy a dar. Entonces, a pesar de todos los esfuerzos posibles, la guerra acabó ocurriendo. En esa guerra, la guerra del Mahabharata en Kurukshetra, se enfrentaron los ejércitos de los Kauravas, los hijos de Dhritarashtra, y el ejército de los Pándavas, los hijos de Pandu. Y se enfrentaron de forma bien desigual. El ejército de Dhritarashtra superaba casi por el doble al ejército de los Pándavas. Pero los Pándavas contaban con un as bajo la manga en la persona de Krishna, que está acá en el ladito derecho. Krishna, desde la perspectiva del Mahabharata, lo que está explicando el Mahabharata y el Bhagavad Gita, es la suprema persona, la supraconciencia. Posteriormente vamos a hablar acerca de qué es el concepto de la supraconciencia o Ishvara, que también es mencionado ese concepto en el Yoga Sutra. Krishna se posiciona a sí mismo, y el Mahabharata también lo presenta, y todos los sabios que hablan en el Mahabharata presentan a Krishna como la supraconciencia, como nuestro concepto, aunque muy distinto en el concepto de la cultura del sánscrito, de Dios. Entonces los Pándavas tenían a Dios en su ejército, pero Krishna, siendo muy amigo de Arjuna, se ofreció a Arjuna como su sirviente. Ya esto es un quiebre súper importante a nivel teológico con otras corrientes teológicas de otras partes del mundo. En el Bhagavad Gita, Krishna se está ofreciendo como sirviente de Arjuna, de su amigo, ¿sí? Entonces, Krishna es el auriga, el cochero de Arjuna. ¿Bien? Entonces la batalla comienza con estos dos ejércitos frente a frente. Creo que teníamos una imagen de esto por acá. Ahí está. Entonces ahí vemos a Arjuna en ese carro y Krishna en el carro manejando el coche, ¿sí? Y tenemos los dos ejércitos dispuestos a pelear. Arjuna, por supuesto, iba completamente dispuesto a pelear por todas las ofensas que habían hecho en contra de su hermano, de su esposa, en fin. Pero en el momento en que va a comenzar la batalla, él comienza a titubear. Eso lo vamos a ver en versos posteriores en el Bhagavad Gita. Comienza a titubear. ¿Por qué? Porque Arjuna es una buena persona. Simplemente por eso. Es porque es buena persona. Entonces ve que todo el ejército del otro lado son millones de personas. Eso ya es complejo. Matar a millones de personas ya es tremendo. Pero además, entre esas personas está su familia. Personas que él considera abuelos, maestros, primos, personas que considera como hijos, tíos, etc. Entonces Arjuna comienza a tener un dilema existencial. ¿Qué debo hacer? Estoy frente a todo este campo de batalla. Yo soy el general de mi ejército, pero no puedo pelear. Así es como se desarrolla el Bhagavad Gita. ¿Sí? Es en esa concurrencia que empieza a narrarse el Bhagavad Gita. Entonces, volviendo con nuestro primer shloka, Dhritarashtra está hablando, es decir, el rey ciego está hablando y le está preguntando a su ministro de nombre Sanjaya qué está ocurriendo en el campo de batalla. Con eso ya sabemos que Dhritarashtra no estaba en el campo de batalla, Sanjaya tampoco. Pero Sanjaya se explica que tiene un Divya Drishti. ¿Han escuchado la palabra Drishti? ¿Hay ashtangueros o ashtangueras por ahí? ¿Alguien sabe qué significa un Drishti? Mirada, escribe la Lili en el chat. Exacto.
¿sí? Donde pongo la vista. Entonces, Sanjaya tenía, exacto, la mirada. Tenía divya, divino o místico, drishti, una mirada trascendental. Entonces, tanto Dhritarashtra, el rey, como Sanjaya, su ministro, estaban en el palacio. Pero Sanjaya tenía una televisión. Tenía visión a distancia. Eso significa televisión, como telepatía, televisión. Tenía una visión a distancia. Y podía ver lo que estaba sucediendo en el campo de batalla de Kurukshetra. Entonces, por eso Dhritarashtra tenía este ministro, porque era sus propios ojos. Entonces le pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y este verso entrega varios sutilezas. Primera sutileza. Dhritarashtra le dice, ¿qué están haciendo los míos y los Pándavas? Entonces, aquí ya vemos que Dhritarashtra divide a la familia. Están los míos y están los Pándavas, son otros, no son parte de mi familia, no son los míos. Aquí está representada la naturaleza del ego, que es un concepto que vamos a estudiar inevitablemente en el transcurso de estas reuniones. Aquí está la representación del ego. El ego es lo que divide, ¿sí? Lo que aliena. Entonces, Dhritarashtra, desde una naturaleza muy egótica, está diciendo, ¿qué están haciendo los míos, mis hijos? ¿Y qué están haciendo los Pándavas, los otros? Y luego, acá hay otro detalle importante, al preguntar Samaveta y Yuyutsava, que han hecho al reunirse con el deseo de pelear, está preguntando también, queriendo cuestionar si es que van a pelear o no. Para Dhritarashtra, su deseo es que por un lado murieran los Pándavas, para poder sus hijos quedarse con el trono, pero al mismo tiempo él tenía un miedo bien básico, basal, que está expuesto en la primera línea después de donde dice Dhritarashtra Uvacha. El miedo de Dhritarashtra se expone cuando él dice Dharmakshetre Kurukshetre. ¿Por qué? Porque en esta línea él está reconociendo algo. Él reconoce que el campo de batalla de Kurukshetra no es un campo cualquiera, es un campo de batalla de la justicia, ¿sí? Es un campo divino en un sentido, puro. Entonces, si es un campo de justicia, él sabe que sus hijos no son justos, no son dhármicos. Entonces, Dhritarashtra aquí está mostrando su corazón. Por un lado quiere que mueran los Pándavas, porque los considera otros, no es su familia, no son los suyos. Pero por otro lado está muy asustado de que vayan a pelear en este lugar, en Kurukshetra, porque sus hijos no son personas justas, ¿sí? Y los Pándavas sí lo son. Entonces, así comienza el Bhagavad Gita. Y quiero abrir ahora el espacio para que conversemos. Solo voy a dejar expuesto el concepto de dharma, ¿sí? En el sánscrito, voy a ocupar la pizarra. Ahí está. Se ve la pizarra, ¿cierto? ¡Ay! ¿Qué pasó? Ya, ahí sí. En el sánscrito, como algunas y algunos sabrán, es una lengua polisémica. Polisémica significa que tiene múltiples significados, ¿sí? Entonces, una palabra puede tener múltiples formas de entenderse. La palabra dharma en particular no tiene ninguna traducción literal en el español ni en el inglés. Yo dije justicia, pero la justicia se queda corta frente a otras ideas. ¿Ok? Dharma viene de la raíz verbal. Esa R tiene un puntito abajo, por si acaso. Entonces se pronuncia como dr, como si quisieran pronunciar una R sin vocal, aunque naturalmente emerge una pequeña I o una E. Dr. Esta raíz verbal significa, ahí sí, esa raíz verbal que es la mínima expresión de las palabras en el sánscrito, los datus o raíces verbales, dr significa sostener, entre otras cosas, de nuevo, porque implica muchas cosas. Entonces, dharma
tiene que ver con algo que sostiene, ¿ok? ¿Qué puede implicar dharma? ¿Qué puede significar? ¿Cómo se puede connotar? Se puede connotar como justicia, como ya lo hicimos. Se puede connotar como moral. Se puede connotar como ética. Se puede connotar, como generalmente se hace, como deber. Se puede connotar como leyes, religión y más. Hay muchas más formas de traducir dharma. Creo que todas y todos podemos hacer un cierto análisis de todas estas significancias y darnos cuenta que hay algo por detrás de todas ellas. ¿Sí? Que no es muy fácil de discernir, pero hay una cierta idea por detrás. Esa idea es dharma. ¿Sí? Ahora, dharma se puede traducir no como un concepto cortito, sino como una idea. Dharma significa la naturaleza inherente de algo o alguien. Eso es dharma. Dharma es la cualidad más esencial de una cosa o de una entidad. Eso es dharma. ¿Sí? Entonces, dharma es la naturaleza inherente de una cosa o una entidad, de algo o de alguien. Eso es dharma, su naturaleza más intrínseca. Es también se puede entender como una cualidad inseparable de la cosa o entidad que estamos observando. El ejemplo que se da clásico en relación al dharma es el azúcar. El azúcar es inherentemente dulce, inseparablemente dulce. El azúcar también es blanca, por ejemplo, la refinada. Pero si yo como un azúcar verde, sigue siendo azúcar. El azúcar es generalmente sólida, pero si yo consumo azúcar derretida, sigue siendo azúcar. Pero si yo consumo azúcar salada, no es azúcar. ¿Sí? Es decir, aquello que define ese atributo definitorio de una entidad o cosa, eso es dharma. ¿Sí? Eso es el dharma. Entonces, desde la perspectiva de la cultura del sánscrito y del Bhagavad Gita, consecuentemente, el dharma es aquello más esencial del ser. La Mar se pregunta en el chat, entonces, ¿se podría entender el dharma como constituyente de la sociedad en un sentido relacional? Por supuesto, sí, absolutamente. El dharma es tanto individual como colectivo, sí. Entonces aquí, por ejemplo, como constituyente de la sociedad, tenemos varias de estas, ¿no? Tenemos la moral, por ejemplo, el deber, las leyes. Varias de estas tienen un componente colectivo, social. Entonces el dharma indudablemente tiene este componente social y también tiene un componente individual. ¿Ok? Por ejemplo, la ética, la justicia trasciende un poquitito las dos. Entonces eso es el dharma. Para entender el concepto del dharma necesitamos entender cuál es el dharma del ser. Y eso lo vamos a analizar más o menos en el capítulo 2, si es que no nos aparece antes algo para revisarlo. ¿Ok? ¿Qué es aquello esencial al ser? Voy a hacer un spoiler, pero no se molesten. El ser, su dharma, el dharma del ser es la conciencia. Ese es el dharma del ser. No se le puede arrebatar al ser su capacidad de percibir. No se le puede arrebatar. Los Upanishad, que son textos de la cultura del sánscrito, dicen, incluso cuando no ve, eso ve. No se le puede arrebatar la observación al observador. Eso es lo que dice uno de los Upanishad.
Chandogya Upanishad. Entonces, el observador siempre observa. Ese es su atributo más inherente. ¿Ok? Y eso es lo que va a explicar el Bhagavad Gita en el capítulo 2. Capítulo 2 va a hablar acerca de eso. ¿Qué es el ser? Pero básicamente, como spoiler, el ser es conciencia. ¿Ok? Entonces, el mayor dharma, el mayor deber ser del ser es conciencia, es ser consciente. Y en consecuencia, actuar conscientemente. ¿Sí? La acción consciente, cada uno de nosotros, cada vez que actuamos de forma consciente, estamos actuando bajo la línea del dharma. ¿Ok? Ya, vamos a dejar por ahí. Quiero que este espacio se constituya como lo que es. Como un espacio donde reflexionemos, donde hablemos, conversemos. No me quiero sentir paranoico hablando solo, por favor. Si alguien quiere preguntar algo, exponer algo, reflexionar algo. Aló, me siento solo, por favor, ayuden. Yo quisiera hacer una reflexión. Más que nada, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Bacán, ¿Me escuchas? te escuchamos, Ah, más que nada te escuchamos, Raka. una reflexión como contextualizando en el lugar en que están, como que la pregunta de Dhritarashtra es como un poco, casi como tonta, porque pregunta qué están haciendo, o sea, él ve que hay una batalla, que hay dos bandos, y hay mucha gente dispuesta a pelear, a dar su vida. Entonces él pregunta qué van a hacer. O sea, es evidente de que van a pelear. No es como que si no, nosotros nos juntamos acá y qué vamos a hacer juntos acá en el Zoom. Obviamente que vamos a reflexionar o tú vas a dar una charla o algo así. Pero, pero preguntar qué van a hacer guerreros en un campo de batalla, encuentro como ilógica la pregunta que le hacen. Sí, lo es. Lo es, no tiene sentido. ¿Y por qué la hace entonces? Entonces los comentaristas anteriores describen que lo hace no por lógica, lo hace por miedo. Tenía mucho miedo, porque le está preguntando a su consejero si es que efectivamente están a punto de pelear o quizás los Pándavas se arrepintieron. Esa es la motivación por detrás de Dhritarashtra al preguntar. Quizás los Pándavas se arrepintieron y van a dejar que nuestros hijos se queden con el trono, ¿sí? Porque no es un buen lugar para pelear, básicamente eso es lo que está diciendo Dhritarashtra. No es un buen lugar para que mis hijos peleen, probablemente van a perder, porque no son personas dhármicas, no son personas conscientes, ¿sí? Alguien escribió algo en el chat. Antes había escrito Jagat, dice, parece ser que la palabra madre en español viene del nombre de esta esposa de Pandu. De hecho, es la primera palabra catalogada como parte de la lengua antigua protoindoeuropea. Sí, es y no es. La palabra matra, la raíz verbal matra, es de donde viene el nombre de madre. ¿Sí? Y matter también es, lingüísticamente hablando, la fuente de mother, de mater y de madre en todos estos distintos idiomas. Igual que el sánscrito para padre es pater. Y eso mismo, de nuevo, por distintas deformaciones lingüísticas, pater, father, padre, etc. La Lili después dice en el chat, la conciencia requiere del cuerpo porque ¿cómo percibe si no es encarnadamente? Buena pregunta y no sé si va a dar para mucho ahora. Sí, ocupa cuerpos. La conciencia ocupa cuerpos, pero la conciencia tiene sus propias herramientas de percepción.
Es por eso que, desde la perspectiva del yoga, el yoga es, del yoga de Patanjali por lo menos, el yoga es el acto de que la mente deje de moverse de forma inconsciente. ¿Para qué? Dice Patanjali, es con el propósito de que el observador exista en su propia naturaleza, tada drashtur swarupe vasthanam, que resida en su propia naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Drashtur, observar. Entonces, el observador puede observarse por sí mismo, sin herramientas. Ahora, cada vez que observe a la realidad, al mundo, lo va a hacer a través de instrumentos, es decir, cuerpo, sentidos, mente, etc. Pero es distinto estar condicionado por la mente, por los sentidos, a ocupar la mente y los sentidos para percibir. En general, nuestra realidad es la primera. En general, nosotros percibimos la realidad con los sentidos, con la mente, pero condicionados por ella, por la mente y los sentidos. ¿Sí? Igual esto lo vamos a explorar en harta profundidad en el segundo capítulo. Dani dice, yo tengo una duda. Mencionaste que esa parte del texto representa al ego. ¿Cómo podríamos relacionar eso con el concepto clave, el dharma, la conciencia? Buena pregunta, Dani. ¿Quieres tirar tú alguna idea, alguna reflexión? ¿Estás por ahí? No te veo, porque mi internet está muy lento. Te escucho, eso sí. ¿Aló, aló? Dani, entra sonido, pero no te escuchamos. Quizás está medio gualala tu micrófono. Sí, está gualala, efectivamente. Bueno, para ver cómo responder tu pregunta, el ego es la presentación más fundamental de la ausencia de la conciencia de quién somos. Eso es ego. Entonces, si dijimos que el Dharma es la naturaleza más intrínseca de lo que somos, y el ego es lo más básico que no nos permite percibir lo que somos, entonces entendemos que el ego que está presentando Dhritarashtra es lo que no le permite ser una persona dhármica, una persona justa, una persona buena en última instancia, un buen chato. ¿Sí? Para practicar el Dharma, para vivir en el Dharma, necesitamos primero saber quién somos. ¿Sí? De otra forma, dice Patanjali también en el Yoga Sutra, cuando define avidya o el conocimiento equivocado, la primera o las grandes primeras equivocaciones es confundir el ser con el no ser. Eso que soy lo confundo con otra cosa, con algo que no soy. Eso es ego. Yo pongo mi identidad en otra cosa distinta a mí. Yo digo, yo soy chileno. Estoy adscribiendo cualidades a quien soy en una cosa, en un concepto, en este caso Chile, una nación. Es un concepto que es distinto a mí. Pero yo enlazo los dos. Eso es ego. ¿Sí? O ahankara es el nombre que se le va a dar en el Bhagavad Gita más adelante. Entonces, cada vez que hay ego, no hay dharma. Última instancia. De todas formas, vamos a ver que hay distintos tipos de aplicación del dharma y Krishna le está pidiendo a Arjuna que aplique el dharma en distintos contextos, en distintas connotaciones. La Lili comenta, claro, no hay una negación del cuerpo. Claro, efectivamente, no hay una negación del cuerpo para nada. Aunque ciertos yogas pueden tener una mirada más separatista. La Marce dice, como yo lo veo, el Gita es la lucha de nuestra mente con nosotros mismos. La mente versus el observador. En varios aspectos, sí. Los textos del sánscrito son simultáneamente concretos y simbólicos. Y eso es una belleza de los textos del sánscrito. Ocurren, pero al mismo tiempo, ocurriendo concreta y realmente, están expresando un simbolismo súper importante por detrás. Entonces la batalla ocurrió, pero al mismo tiempo entrega el simbolismo
de la lucha del ego con el ser, del ser con la mente, en fin, de desidentificarse. La Nico dice, entonces el observador solo observa la materia por medio de los sentidos mente. Salvo ciertas excepciones muy excepcionales, sí. Yes. Paloma dice, conocimiento erróneo, confundir el ser con la mente. ¿El ego tiene que ver con Maya? Buena pregunta. Veo que varias personas saben aquí algunas cositas, así que bacán, va a estar entretenido este espacio. El ego tiene que ver con Maya, por supuesto, porque Maya es lo que no es. Y mi acto de identificarme con algo que no soy, no es. Es ilusorio. Existe, pero no es verdadero. Y esos son conceptos que vamos a estudiar también. Es real, pero falso. Y la Nico, por último, dice, pero para observarse a sí mismo, solo se necesita de sí mismo. Exacto, el observador solo requiere de su propia existencia. ¿Sí? Se determina a sí mismo. El observador se determina a sí mismo. Y eso es algo que Krishna le va a explicar a Arjuna en el segundo capítulo. Ya, creo que terminé el chat. ¿Alguien quiere comentar algo verbalmente para escuchar otra voz distinta a la mía? Igual ya estamos terminando. Un último comentario verbal, quizás. ¿Alguien? Anímese. Vamos conociéndonos. Su pregunta en el chat. ¿No hay piedad en esa batalla? Hay mucha piedad. De hecho, Arjuna es ultra piadoso. Es el más piadoso de todos. Pero aún así tiene que pelear. Igual vamos a hablar de esto, tenemos harto para hablar. Yo quisiera preguntar ¿Alguien algo. quiere exponer un comentario? Marce. No, yo. Paloma, ya Marcela. habla y luego Marce. Ah, ya. Ay, Marce, Paloma. Ay, Es ¿quién? que como había levantado Cachipún. la mano, ya no importa, pero es cortito, si en realidad Dale, más que nada Marce. es agradecerte la oportunidad de poder estudiar este texto que es tan bonito y que da para tanto, porque uno empieza con algo súper chico y que piensa que es una cosa y después lo lees en otra época de tu vida y significa otra. Entonces es como bonito tener una guía como para poder encauzar también un poco lo que realmente significa, lo que sí puede ser o lo que no. Eso, más que nada agradecerte. Eso, gracias. Todo el rato. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Entre más comenten y más reflexionemos, indudablemente más vamos a aprender. Lo mío es solo un apoyo nomás. Ojalá comenten y pregunten y todo, porque así va saliendo un montón de cosas. Paloma, creo que tú ibas a preguntar o decir algo. No sé si me voy a tirar un salto, pero como con respecto al concepto de Dharma, me quedó dando vuelta que el Dharma se manifiesta a través del karma. En este caso del Bhagavad Gita, pensando en que Krishna le dice a Arjuna, tienes que cumplir con tu deber. Tu deber es defender a tu familia y matar, no sé si estoy haciendo un spoiler también, pero matar a tus primos, a tus amigos en este campo de batalla, ¿no? Hazlo nomás. Y entonces ahí en el fondo Krishna le está diciendo que a través del karma, que es la acción de llevar a cabo esta batalla, de librar esta batalla, está cumpliendo su dharma. Sí. Yes, hiciste un correcto análisis y que puede simplemente complementarse con qué tipo de acción. Eso es lo importante a considerar. Requiere de la contemplación de la motivación. Porque la motivación más acción es lo que cambia el destino. ¿Sí? Y es lo que genera la emergencia o no, la aparición o no del Dharma. La motivación que Krishna le está pidiendo a Arjuna a la hora de pelear es la ausencia de motivación. Le está diciendo que pelee sin motivaciones personales. Que la única motivación a la hora de actuar sea una motivación beneficiosa, ¿sí? Para la sociedad, no solo para 3 personas, para la sociedad. Entonces Krishna va a argumentar, y aquí necesitamos ver los versos,
Krishna le va a argumentar a Arjuna por qué es que es justo, e incluso respondiendo a la pregunta de la Su en el chat, es justo y piadoso que él haga su deber, que él realice su deber, que él actúe como un guerrero protector. De otra forma, va a haber injusticia en el mundo. Hay un verso que yo compartí hace un tiempo en las redes del Mahabharata, que dice que cuando hay injusticia, si una persona se opone a ella, entonces las demás personas pueden estar tranquilas de que la injusticia no va a crecer. ¿Ok? Y luego dice, sin embargo, si frente a la injusticia nadie se opone, entonces incluso las personas que no tienen que ver con ese acto en particular, deben saber que va a haber un conflicto para ellas también, porque la injusticia se va a esparcir. Entonces, Krishna está presentando ese argumento. Arjuna, si es que no actúa, él va a incurrir en acciones injustas y negativas para él y para toda la sociedad. Pero como dice la Romy y la Lili, vamos a tratar de no hacer más spoilers. Vamos a tratar de ver el siguiente capítulo. Pero gracias, Paloma, por el comentario. Sí. Gracias a ti, a todos. Bacán. Ya estamos en la hora. La Dani dice, buenísimo, me encantó, es súper potente cómo desde allí se abren tantos caminos. Incluso el hecho de cómo nos significamos con ciertas cosas que tan solo son representaciones de lo que interpretamos y no necesariamente es así, tal cual. Y de hecho, Krishna le está pidiendo a Arjuna que actúe más allá de esas percepciones. Raga comenta, históricamente, ¿hay alguna prueba de que se realizó esta batalla considerando que las armas y batallas eran a través de mantras? Algo que no era físicamente comprobable. Sí, hay ciertos argumentos para esto, ¿sí? Ciertos estudios, por ejemplo, que se hicieron en Kurukshetra. Kurukshetra ustedes pueden visitarla hoy, o sea, hoy no van a llegar, pero pueden visitarla en cualquier momento en India. Se han encontrado, por ejemplo, rastros de radiación sumamente alta en ese lugar, una radiación tremenda, que se condice con las descripciones de las armas que se ocupaban, que como bien lo dices, eran cargadas con mantra, eran vibraciones sónicas que cargaban a las armas y las convertían en literales. Se nos fue. Vuelve. Oh, se fue, ¿verdad? Ya va a volver, quizás. Paciencia. Sí, va a volver, va a volver. Va a decir chao, aunque sea. Yo pensé que era yo. La guita está por ahí, está... Ahí estamos. Podría... Hola, hola. Hola, hola. Te Ya, encargo como que me sacó esta cosa, po. Queda así. Qué pegado. Bueno, Don Zoom nos está dando el tiempo para terminar con las armas, dice la Jime. Me fui al campo de batalla, sí, me fui a visitar Kurukshetra. ¿Cuáles eran los mantras para cargar armas? No, mi maestro me dijo que no los podía dar en cualquier lado. La Mila dice, ya que te saliste 1 hora más. No, que suelten los mantras. Ya. Yagat dice, muchas gracias por este espacio. Es tan necesario traer el estudio de la filosofía de Oriente a Latinoamérica, todo el rato. Es lo que hablábamos, por ejemplo, las traducciones están casi todas en inglés. Así que, mantras contra Piñera. No es malo. No es malo. ¿Algún documental del campo de batalla? Voy a pensar a ver si es que puedo traer alguno el próximo viernes, Marce. Ya, vamos a dejar hasta aquí por hoy para no seguir pasándonos más. Próximo viernes nos vemos de nuevo, si el Dharma nos lo permite. Por ahora, vamos a mantener este mismo formato de todos los viernes a las 5, así que ustedes acuérdense por sus propios medios. Quizás, si es que esto agarra vuelo y
y eso, agarra vuelo. Entonces quizás hacemos un grupo de WhatsApp para compartir info del Bhagavad Gita y mandar recordatorios. Y quizás puede ser que también agreguemos un día más a la semana de estudio del Bhagavad Gita, porque recuerden que son 700 versos. Y vamos en el primero. Pero vamos bien. Vamos muy bien. Saludos entonces en el chat. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar. Sin ustedes, ¿qué seríamos? Sí, lo del WhatsApp, dice la Marcia, está bueno. Prendió, somos 49. Éramos más al principio. 700 semanas. Sí, ¿qué tanto? Se han ido retirando 700 semanas. Sí. Yo pensé que 700 personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Voy a activarles los micrófonos. Gracias. Chao, chao, Gracias. que estén bien. Muchas gracias, muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Chao, hasta luego. Abrazos a todas y a todos. Gonza, qué bueno verte. Igual, aquí me vaya a tener los viernes. Qué bueno verte. De nuevo en clase. Chao a todas, a todos. Gracias. Que estén muy bien. Y chao.